están? Qué gusto poder trabajar para ustedes en este 24 de marzo. Estamos listos para llevarles entrevista AM en nombre de todos los que hacemos posible, todos los que trabajamos en Canal 10. Estamos listos para poder llevarles entrevista donde usted despierta con la verdad. Esta mañana tengo el gusto de recibir a dos diputados de la Asamblea Legislativa, quienes brindaron sus votos en la pasada plenaria, es decir, el martes, para poder aprobar medidas que sin duda van a venir a impactar positivamente el bolsillo de los salvadoreños. Le doy una cordial bienvenida a los diputados Saúl Mancilla y Salvador Chacón. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, y en realidad hay que reconocer el trabajo de la Televisión Nacional, de Canal 10, en beneficio de los salvadoreños, porque su responsabilidad es llevarle la información oportunamente y donde nace la noticia, que es en el Ejecutivo, que es en el Legislativo. La gente necesita estar informada, la gente necesita saber qué ha pasado ahí. Nosotros aprobamos beneficios, pero la gente necesita saberlos y cómo se han aprobado para que pueda exigirlos y pueda defenderlos. Tal es el caso de los precios en los combustibles. Si se han eliminado impuestos, IVA, la gente debe saberlo. ¿Por qué tenemos los precios más bajos en la región? Así que el trabajo de ustedes es sumamente importante porque es trasladar la información a la población. Muchas gracias, diputado. Hay un gran equipo de periodistas, de productores, todo un esfuerzo desde la Dirección de Espectáculos de Radio y Televisión, Espectáculos Públicos, Radio y Televisión, que se suman para poder llevar, como usted lo dice, tener bien informada esta dirección de medios, desde la Dirección de Medios, tener informada a la población para que realmente reclame sus derechos, para que pueda hacer sus demandas también a quienes son nuestros gobernantes, nuestros diputados, nuestro presidente, y que podamos así seguir trabajando para construir un mejor El Salvador. Diputado Salvador Chacón, qué gusto poder recibirlo. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos, gracias por la invitación y muy feliz de estar nuevamente acompañándolos. Y como ya lo dijo Mancilla, esta es una parte también vital de nuestras funciones como legisladores y es abordar los distintos medios de comunicación. Este día es grato estar nuevamente con usted, acompañándole y al pueblo salvadoreño, y aquí es donde vamos a darle de primera mano el acontecer dentro de la Asamblea Legislativa y el trabajo articulado que se está haciendo de la mano con el Ejecutivo. Muchas gracias. Vamos a compartir con nuestra audiencia que uno de nuestros equipos se desplazó a diferentes puntos de la zona sur de San Salvador para conocer precisamente qué opina la población respecto a este pliego de medidas que abarcan los servicios básicos, la producción agrícola y la continuidad educativa. Los salvadoreños coinciden en que todas estas decisiones ayudarán en su economía familiar. El recibo de energía eléctrica que llegue a su hogar no presentará incrementos como medida para aliviar los efectos de la inflación mundial. Sí, está bien que no le suban, pues va, que se mantenga. Y ya para mí, como vendedor que soy, yo siento pues. Esta medida también impactará en aquellos pequeños y medianos negocios, como el molino de Don Miguel. Y eso para mí y para todos los que trabajamos de esta manera, pues es una bendición. O la tienda de Susana. Para mí sería beneficio porque como aquí tenemos la venta, entonces, y la refri ahí se carga. Este whisky le faltan como 3 días. Don Tito recibe de parte del gobierno el paquete agrícola. El presidente Nayib Bukele solicitó la eliminación del IVA para la compra de insumos de dichos paquetes y $17.1 millones para adquirir semilla mejorada, fertilizantes, entre otros. Porque de allí los beneficiamos nosotros, ¿verdad? Yo le doy gracias al gobierno que los ayuda, ¿va? Afirma que esta medida le beneficiará en la producción de alimentos para consumo y comercialización. Estoy esperando la ayuda para seguir trabajando. Quiero abonar mi naranjo, quiero sembrar unos granos de maíz, frijol, ¿verdad? Para el sustento de mi familia. Las iniciativas aprobadas abarcan todos los servicios básicos. El agua. De la casa traemos las pichingas. Tampoco sufrirá aumento. Bastante, porque imagínense aquí cómo lo rebuscamos y a veces las ventas están buenas y a veces están malas. Para mí está bien que no le aumente. Bueno, por ejemplo, aquí verdad que tenemos comedor, lo utilizamos ya sea para hacer fresco, para lavar los trastes que vamos sacando.
En el rubro de educación, se eliminó el IVA para la compra de computadoras, tablets y accesorios tecnológicos para continuar con la entrega de estos equipos a la población estudiantil. Que está bien para que ningún niño se quede, digamos, con la oportunidad de tener una computadora y así puedan seguir estudiando. Bastante, porque, o sea, ellos necesitan de una herramienta así, porque es tan importante hoy en este tiempo. La puesta en marcha de estas medidas valientes e históricas demuestra que el Ejecutivo y el Legislativo pueden trabajar de la mano para el beneficio de la población, al evitar que cada familia salvadoreña resienta el impacto de la crisis económica internacional. Bueno, ayer conversábamos con otros dos diputados de la bancada CIAN y hablábamos ampliamente sobre el tema de la reducción de los combustibles con este IVA, que se ha disminuido este porcentaje que llega hasta el 5% en el caso de la gasolina regular, de la reducción del IVA. Y tengo otros temas que abordar, pero sí quisiera una rápida lectura sobre este tema específicamente, diputados. Bueno, primeramente, hay que dejarle claro a la población que el tema del combustible no es algo que lo manejemos directamente nosotros como gobierno o como asamblea, sino ni como país, sino que lastimosamente por una crisis mundial que se está llevando a causa de un conflicto que pasa en Europa, esto viene a impactar de manera directa a la población. ¿Qué es lo que hace el presidente Nayib Bukele? No se queda de brazos cruzados a esperar qué podemos hacer la población. Y es por eso que él toma la decisión oportunamente. Obviamente detrás de eso hay un gran estudio para saber cómo se va a hacer, cómo va a proceder. Las otras fracciones dicen, es que nosotros lo dijimos, sí, pero decir algo sin tener el contexto de cómo aplicarlo, esa es la diferencia entre saber legislar uno y saber administrar, cosa que antes no lo tuvieron. Si algo se caracterizó por los gobiernos anteriores es por una mala administración. Hago énfasis en eso para que la población tenga el contexto de cómo es que se da este beneficio. Luego de eso, al tercer estudio pertinente, el presidente manda los dos beneficios, que primero es la eliminación del impuesto del COTRAMS, que todos sabemos que es el beneficio que se les da, por llamarle beneficio, o el impuesto que se les da a los transportistas para el hecho del no aumento del pasaje o que va dentro del impuesto de la gasolina, el subsidio, el llamado subsidio. Y luego el impuesto de guerra, que es un impuesto que está establecido y que para distintas funciones dentro del Ejecutivo y que también se suspende. Con ello logramos que El Salvador hoy por hoy tenga, si no me está bien el dato, la gasolina más baja en nivel de Centroamérica. Aparte de eso, el presidente toma a bien, para que no haya un aumento del pasaje, siempre seguir con lo del impuesto a la compensación para que los transportistas, porque obviamente dan un servicio público que al final el beneficiado es el salvadoreño común, el que anda el 80% de la población en bus, y da que se pueda seguir dando este subsidio. ¿Qué vemos aquí? Articuladamente todo el gobierno trabajando de la mano, porque detrás de estas medidas hay tres instituciones que están día a día vigilando que no haya aumento del pasaje, no haya aumento de la gasolina y obviamente que haya un buen trato por parte de las personas que dan este servicio público de transporte, que son el BMT, la Defensoría del Consumidor y oportunamente también el Ministerio de Hacienda para tener el control de esto en conjunto con lo que sería el Ministerio de Obras Públicas. Específicamente, diputado Mancía, si hablamos de la reducción del IVA que se dio en la pasada plenaria. Sí, vea, el presidente se caracteriza, y yo siempre lo he dicho, por tomar las medidas a tiempo. Una medida puede ser buena, pero si no se implementa oportunamente, si no se implementa a tiempo, no tiene los efectos deseados. Para el caso tenemos el ejemplo del COVID. Si las medidas que tomó el presidente las hubiera tomado tiempo después, no hubiéramos tenido los resultados que hemos tenido. No se tuviera el reconocimiento internacional sobre el buen manejo. Una crisis económica, producto de una inflación, es un tema bien complejo, que requiere de decisiones complicadas. Decir, vamos a eliminar el IVA, vamos a eliminar 2 impuestos más al combustible, es una jugada complicada, pero el presidente ha tomado a bien porque sabe que con esto dinamiza la economía. ¿A qué me refiero? El país se vuelve atractivo. Usted sabe que todos los procesos de producción, absolutamente todos, tienen dependencia directa o indirecta
de la energía derivada de los hidrocarburos. Entonces, si tenemos los precios más bajos en la región, obviamente nos volvemos atractivos porque hay un beneficio para la producción, para la industria, así como también para la producción agropecuaria, porque cuando hablamos de agricultura, muchos dicen, ahí no se necesita combustible. Y el transporte, y los tractores agrícolas, absolutamente todo está relacionado al requerimiento energético derivado de los hidrocarburos. Así que creemos que con esto vamos a ser los primeros en salir de esta crisis, o por lo menos los que recibamos menor impacto o efectos más leves de esta crisis, porque el presidente se ha adelantado a las medidas y nosotros como Asamblea Legislativa lo acompañamos. Incluso hemos estado sábados trabajando, hemos estado haciendo plenaria, los domingos hemos estado quedándonos a las 11 de la noche para que esto salga a tiempo y que la población salvadoreña reciba los beneficios de manera inmediata. Para el mes de abril y para el mes de julio se tenía previsto un incremento en el pliego tarifario de la electricidad, lo que ya no se va a realizar. La electricidad se va a mantener en su precio y precisamente el sondeo apuntaba a toda esa cadena de producción de los hidrocarburos, pero también al tema de la electricidad y del agua. Esto impacta pues positivamente en el bolsillo de los salvadoreños, que fue otra de las aprobaciones que ustedes realizaron como bancada CIAN. Sí, efectivamente, hay medidas que requieren de la aprobación nuestra. Hay otras medidas que no requieren aprobación nuestra, pero al momento de ver que se necesita inyectarle recursos o financiamiento a las instituciones encargadas o a los entes rectores encargados de la generación de energía, como por ejemplo CEL, entonces ahí es donde la Asamblea Legislativa entra en juego y no solo podemos exigirle a CEL, mire, necesitamos optimización, necesitamos incremento de generación de energía, si no le hemos generado las condiciones, si no le hemos dado los recursos para que puedan operar. Así que eso es lo que hemos hecho en la Asamblea Legislativa. En todos los sentidos, estas son medidas bien pensadas. De hecho, no se ha quedado absolutamente nada fuera del mapa. El presidente lo ha pensado bien. Para esto se requiere un trabajo bien articulado, donde nosotros incluso hacemos recomendaciones cuando llegan los decretos, vemos si hay cosas que mejorar y las proponemos. Algunos dicen nosotros que los diputados solo llegan a levantar la mano. No, hemos hecho recomendaciones y en aquellas donde aporta la viabilidad, nos han dicho, tienen razón, hagámoslo. Entonces, ese es nuestro trabajo, generarle las condiciones a las instituciones, en este caso como CEL, para la generación de energía y para mantener los precios, estabilización de precios, eso es lo que se busca, tanto en transporte como en energía. Que eso fue lo que realmente se obtuvo el pasado 28 de febrero, cuando la población quiso darle esa gobernabilidad al país. Sí, como lo dijo mi colega Mancía, lastimosamente, lo digo lastimosamente porque hay que decirlo, la verdad. A veces nos juzgan o el discurso de ellos que dicen que dentro de las comisiones o que nosotros como diputados no le damos el estudio necesario a las piezas de correspondencia o iniciativas que llegan del presidente. Obviamente sí se le da el estudio necesario, pero la población y nosotros como diputados no tenemos la culpa que cuando ellos tuvieron la oportunidad de tener un trabajo articulado en donde el Ejecutivo hiciera su parte, el Legislativo complementara esa parte. Y luego, porque nosotros, como lo dijo Mancía, prácticamente lo que hemos hecho ahorita, como darle a la CIGET, darle a CEL, darle a ANDA, darle a Obra Pública, darle al Ministerio de Transporte, son herramientas que son normativas, que nosotros damos al estudio pertinente, luego a la propuesta del presidente y le damos, por ejemplo, una herramienta muy importante al BMT para que darle la facultad a los gestores de tránsito para que ellos puedan velar por el cumplimiento, número uno, de la tarifa, del pliego tarifario del transporte público, que eso impacta directamente al bolsillo de la población y así que no haya una alza de precios. Eso es un ejemplo. Luego le damos una herramienta a CEL y a la CIGET para que ellos puedan regular y sobre todo
mantener el precio de la luz, que al final eso se refleja de una manera integral. Ustedes lo pusieron en un video al principio. Se ve beneficiado hasta la persona que se dedica, por ejemplo, a la tienda de la esquina de la colonia, porque ella trabaja con la luz que le aporta el Estado. Y al no ver un incremento a lo de la tarifa de la luz, ella se ve beneficiada. Por eso es importante que la población vea el trabajo articulado. Las propuestas o las iniciativas, el estudio pertinente de la Asamblea Legislativa, la ejecución, cuando damos la herramienta necesaria, y a la vez todos nos vemos beneficiados de las iniciativas que manda el presidente, que obviamente son oportunamente y a la vez abarcan todas las conglomeraciones que viene al pueblo salvadoreño. Se avaló exonerar el pago de IVA a la compra de paquetes agrícolas. Esto, sin duda, se ha hecho un gran trabajo desde el inicio del gobierno del presidente Nayib Bukele en materia de apoyar a los agricultores de nuestro país. Se ha visto desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería, se ha visto en el tema de créditos cómo se ha apoyado, de la banca, cómo se le ha apoyado a los agricultores, y ahora también con el tema de el pago del IVA a la compra de paquetes agrícolas. Yo le quiero pedir a producción que por favor me comparta parte de las medidas que se han tomado y cómo se van a beneficiar con este esfuerzo que se está haciendo. Dice, continuamos apostando por la reactivación del agro, y es que a través de Fideagro, que es el programa de financiamiento para la producción agrícola. Hasta hace muy poco se miraba a los productores únicamente como agricultores de subsistencia que cultivaban solo granos básicos, pero sin duda que esto ha tenido una evolución y ahí vemos esa evolución. Por eso cambiará con las nuevas reformas al Fideagro que fue presentada por el ministro de Agricultura a la Asamblea Legislativa. Es importante mencionar que serán más los beneficiados, porque 25,000 beneficiados entre pequeños y medianos productores. ¿Y qué es lo que se ha logrado a través de este esfuerzo del Ejecutivo, de las instituciones de gobierno y de la Asamblea Legislativa? Pues podrán aplicar productores que se dediquen a la ganadería, a la pesca, las hortalizas, frutas, granos básicos y cultivos no tradicionales. Aumentará el 70% el monto del crédito, se brindará tasas preferenciales desde el 4% y se incluirán emprendimientos agropecuarios. Esto ayer lo publicaba la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia y es este giro, es este impacto que van a tener los agricultores. No sé quién de los dos va a hablar primero del tema de agricultura. Fíjese que, bueno, de hecho nosotros hemos estado monitoreando cómo se están comportando los países de la región en cuanto al apoyo que se le da al sector agropecuario. Y los precios en los países de la región son mucho más altos en cuanto a insumos, porque no han tomado medidas todavía. No se han atrevido a tomar decisiones complejas como las que está tomando el presidente. En este caso de Fideagro, nosotros la sesión pasada, anterior a esta que acabamos de pasar, aprobamos inyectarle recursos, más recursos a Fideagro, $5 millones. Con esto, ¿qué hicimos? Logramos que se beneficiaran 25,000 productores. Cuando hablan de agricultura de subsistencia o producción de subsistencia, eso significa que usted produce lo que consume. Entonces, pero no hay aporte para la seguridad alimentaria más que el consumo familiar. Y lo que pasaba era que el Fideagro solo estaba para financiar producción de granos básicos. Ahora se va a financiar producción de hortalizas para la pesca y para la ganadería. La ganadería ha sido un sector muy golpeado porque ha tenido competencia desleal, porque aquí ha estado entrando producto de otros países sin controles de calidad. Y cuando no hay controles de calidad, un producto de mala calidad o de calidad subestándar, ¿qué significa? Que los costos de producción son muy bajos. Y la producción nuestra, la producción de leche de los ganaderos nuestros es clase A, es decir, de muy alto estándar de calidad. Entonces, cuando quieren competir con productos importados, sin controles, sin regulación, entonces quedan en desventaja. Ya este gobierno ha puesto manos en el asunto y ya se ha puesto estricto en la frontera.
regulando, verificando, inspeccionando. Aún falta mucho por hacer. Obviamente en este tema falta mucho por hacer. En la Comisión Agropecuaria estamos trabajando, pero se está haciendo ya un plan de trabajo para proteger al sector ganadero. Pero con esto, con el Fideagro, ya le estamos dando señales hacia dónde vamos, al 4%. Yo creo que son muy buenas tasas, son tasas preferenciales para reactivar la producción. Nosotros vamos buscando la soberanía alimentaria. En una crisis mundial, ya sea de precio, ya sea por inflación, los países lo primero que hacen es asegurar la comida de sus ciudadanos para depender lo menos posible de otros estados, de otros países. Eso es lo que estamos haciendo nosotros, tratar de proteger a nuestros productores para garantizar la comida de nuestros ciudadanos. De hecho, y ya ya se vamos hace a como proyectos como Receto en el norte de nuestro país, al norte de nuestro país. Sí, de hecho en la zona alta de Chalatenango, que comprende 3 municipios, ahorita se está aplicando en 3 municipios, en 2 con mayor fuerza, que es la parte alta de San Ignacio y la parte alta de La Palma, se está implementando el proyecto, casi 20 millones, porque es parte del Plan Maestro de Rescate Agropecuario. Y lo que pasa es que el Plan Maestro de Rescate Agropecuario no solo significa elevar la producción en volumen y en calidad, sino que también generar condiciones de vida a las comunidades distintas. Eso significa obra vial, se está pavimentando el circuito de la zona alta, que son 23 kilómetros. Ahí significa nuevos espacios de entretenimiento. Eso dentro del apartado de la ruralización, o sea, es desarrollo completo. Una visión compleja del desarrollo comunitario que amarra entretenimiento, que amarra salud, que amarra educación. Bueno, recientemente se acaba de abrir los servicios de Fosalud en la zona, se está pavimentando. O sea, se convierte en una zona modelo. Eso es lo que se quiere hacer con el Plan Maestro de Rescate Agropecuario, y Receto es una de las acciones dentro del Plan Maestro de Rescate Agropecuario. El secretario de Comercio, el señor Catán, ha estado en varias oportunidades con nosotros y ha insistido en que existe ese talento humano, los agricultores en nuestro país, y que podemos lograr que no dependamos tanto de la importación de productos, que hoy por hoy es cerca del 80%. Así que ojalá que podamos seguir trabajando los salvadoreños con estos beneficios que estén llegando a los agricultores para que esta transformación sea cada vez más rápido. Vamos a la pausa. Al regresar seguiremos conversando sobre estos temas de beneficio para los agricultores, pero también hablaremos de transporte. Siga con nosotros, somos Entrevista M. Bueno, con estas medidas que se están implementando y que han contado con el apoyo desde la Asamblea Legislativa, específicamente de la bancada CIAN, porque debo decirlo que no votó la oposición. En algunas cosas sí no le queda opción, porque si no la gente los va a linchar. Entonces terminan apoyando, es que además no se pueden oponer a estas medidas. Sería demasiado absurdo, incluso así, en muchas se oponen. Pero quien lidera esto es la bancada CIAN. Obviamente la gente nos dio la posibilidad de gobernar, de legislar sin necesidad de los otros partidos políticos. O sea, nosotros vamos a aprobar con ellos o sin ellos. La gente no nos da espacio, la gente no nos espera más. Estas medidas requieren de que su implementación sea inmediata. Y si nos ponemos a discutir, a debatir, a hacer estudios estériles, a hacer análisis estériles, cuando vengamos a reaccionar, nuestra economía va a estar en una situación mucho más complicada. ¿Qué es lo que recogen del trabajo de campo cuando ustedes llegan a todas estas zonas donde los agricultores, estoy segura que con mucho esfuerzo están saliendo adelante ante esta crisis, y este apoyo es lo que están pidiendo los habitantes en las diferentes zonas? Fíjese que muy buena pregunta, y le voy a responder con un ejemplo. Yo la semana pasada estuve con los caficultores. En Chalatenango hay
una producción no en volumen, sino en calidad. Nosotros en Chalate tenemos el mejor café del país y obviamente el país está entre los 3 mejores cafés del mundo. Y ellos me decían, hay un problema con los viveristas, porque nosotros tenemos que comenzar a diversificar la ubicación de los viveros, porque a veces nos traen plantines de cordilleras donde los suelos son diferentes a los nuestros, donde las condiciones climáticas son diferentes a las nuestras, donde la altura es diferente y las variedades son diferentes. Entonces, y precisamente en esa misma semana aprobamos nosotros para quitarle el IVA a las compras que el Ministerio de Agricultura y Ganadería hace a los viveristas y poder entregar estos plantines a los caficultores. Entonces, ¿de dónde sacamos la información? ¿De dónde sacamos los datos? De ahí, de las visitas territoriales. Porque nosotros podemos decir, no importa, con solo darle plantines a los caficultores, estamos bien, salimos del compromiso. Pero vea, antes aquí en este país le compraban a los mismos de siempre. Es decir, tenían sus propios viveros y hacían un proceso de compra amañado donde iba en la cuenta hasta plantines de árboles de guayabo. Diputado Chacón, y sin duda los salvadoreños dirán, sí, pero ¿y de dónde salen los fondos? Si es que obviamente salen del Estado, de los impuestos, de todo este trabajo que se tiene que hacer para que, si hay necesidad en algunos de ellos, sea a través de préstamos, pero son presupuestos que en el pasado eran para temas de corrupción y que hoy se están llegando a la población. Por ejemplo, tengo el dato de 17.1 millones para financiar el programa de entrega de paquetes agrícolas. Sí, como lo menciona, realmente lo que se daba antes era una mala administración y esa mala administración al final se da en la falta de ejecuciones, primeramente de planes oportunamente adecuados a las situaciones como la que estamos viviendo ahora y eso lastimosamente lo estamos viviendo nosotros porque de las administraciones mal hechas o realizadas por los gobiernos anteriores, nosotros hemos ido agarrando primeramente como gobierno instituciones como el Ministerio de Agricultura, que realmente, si bien es cierto, existía, pero no ejecutaba o daba de primera mano herramientas oportunas ante las necesidades, como por ejemplo de los agricultores. Ya mi colega lo dijo, estaba el Fideagro, pero realmente solo se enfocaba a una parte de la agricultura. Con la reforma nosotros ampliamos ese monto para que los agricultores puedan acceder y consecutivamente ampliamos también a las zonas donde se pueden implementar. Eso es una reforma a la ley integral y la ejecuta de manera efectiva el MAC. Hago mención a eso porque tú dices algo muy importante y es, sí, el presupuesto sale de los mismos salvadoreños. Y ahora la diferencia con el pasado, con los gobiernos anteriores y obviamente con la Asamblea es que ahora se están ejecutando programas que van directamente beneficiados a los bolsillos de los salvadoreños. Y no solo a los bolsillos de los salvadoreños, sino que es un trabajo articulado en todas las carteras de Estado. Tenemos el plan control territorial, dando días que no tenemos ni siquiera homicidios en el país, eso nunca se daba. Tenemos, afortunadamente, y gracias al trabajo primeramente del presidente y del ministro de Justicia, tanto como del director de la Policía Nacional Civil, tenemos un ministerio de Agricultura trabajando oportunamente para los agricultores, dando herramientas para que ellos puedan expandirse y sobre todo volver al país como uno de los pioneros, pero sobre todo referente en el tema, porque ya lo fuimos una vez, podemos serlo nuevamente, así como en el café, como lo dice mi colega, y así nos vamos posicionando sobre temas que son muy importantes. También tenemos un Ministerio de Obras Públicas, innovando totalmente en el tema de obra pública, de infraestructura vial. Vamos haciendo carreteras de primer mundo. Consecuentemente, nosotros también les estamos dando los estudios pertinentes a las leyes que amparan estos ministerios, como por ejemplo la nueva ley de transporte, que ya la tenemos dictaminada. Consecuentemente, una ley para la educación vial, que también la vamos a abordar desde la comisión. Y también cabe mencionarlo, un Ministerio de Vivienda, que por constitución el salvadoreño debe tener una vivienda digna, y ahí vemos el esfuerzo impecable, sobre todo de la ministra Michelle Sol, dándole de verdad esa vivienda que tanto el pueblo necesita, y damos nosotros también las herramientas necesarias, como por ejemplo una ley de lotificación que
todas las personas se están adecuando porque hemos encontrado algo en las visitas territoriales que comenta mi colega diputado, y es que hemos encontrado que mucha población ha sido afectada, que les han visto a la cara, hay que decirlo, y han sido estafados, que han llegado notificaciones a quererles darle su terreno, ellos pagan el canon, pero lastimosamente hasta el día de ahora hay personas que tienen más de 10, 20 años esperando su escritura. Hago este resumen de todo lo que el trabajo del Ejecutivo hace en conjunto con nosotros, porque ahí es donde nosotros, por fin, como salvadoreños, vemos cómo se ejecuta un verdadero presupuesto al servicio de la población a través de los entes rectores que son los ministerios. Y este trabajo es el que se realiza en las comisiones. Lo pregunto porque sí, la ministra de Vivienda, Michelle Sol, ha compartido con nosotros en varias oportunidades el tema de cómo muchas notificadoras han estafado a cientos de miles de salvadoreños, a muchísimas familias, y del trabajo que se está haciendo para que se pueda pues legalizar estas tierras, que creo que es una justicia lo que se está haciendo, llevándole las propiedades, los papeles de la propiedad, las escrituras a estas familias. Pero ¿es este el trabajo, el estudio que combina el trabajo de campo con el trabajo que se hace en las comisiones? Se lo pregunto porque ayer un diputado de la oposición decía que no había trabajo en las comisiones, que no llegaban a hacer nada y que solo firmaban las iniciativas del presidente de la República. Primeramente desconozco quién le dijo eso, y sea quien sea, yo lo invito a que vaya a la Comisión de Obra Pública. Le puedo poner una silla, y si quiere que discutamos algún tema de ley sobre transporte, vivienda, que actualmente los tenemos en estudio en la comisión, está abierto. Realmente, lastimosamente, tenemos una oposición que solamente se va en atacar, pero no propone. Una cosa fuera que tuviéramos una oposición que dijera, aquí está, en las comisiones, no en el pleno para hacer un show. Pero ya actualmente nunca, por lo menos en la comisión que yo presido, nunca ha llegado un diputado y me dice, mire diputado, tenemos esto, ¿crees que lo podemos discutir para ver si lo incorporamos al cuerpo de ley o en el cuerpo de ley que usted está discutiendo? Nunca. Y ya llevamos 7 meses, 8 meses, 10 meses. No hay oposición. Y si hay oposición es para hacer el show en la plenaria. Siguen así, el pueblo les pasará factura. Sí hay un trabajo articulado y es el que la población debe de entender, y respondiéndole al diputado de la oposición. La antigua asamblea no hacía un trabajo de campo, que perdían con eso, la conexión que había con las comunidades. Les voy a poner el ejemplo más sencillo. Cuando nosotros tomamos la Comisión de Obra Pública y Vivienda, hicimos una primera visita a territorio, que era en Morazán. Y nosotros encontramos en esa visita de territorio, lastimosamente, que había una comunidad que durante 20 años le habían ido a ofrecer las tierras, la escrituración. Nos hicimos acompañar del Ministerio de Vivienda. Gracias a Dios, dentro de esta semana se les va a dar dentro de poco la escritura a estas personas. Esa es la manera de trabajar. Nosotros como diputados tenemos uno de los primeros enlaces que son con las comunidades y la población. Nosotros, al conocer esas necesidades, armamos el cuerpo legal o la recomendación para el ministerio, y eso lo hacemos llegar a las instituciones. Obviamente ellos son los que tienen que operativizarlo, y así nosotros les llevamos el beneficio de la población. Por eso es que de repente vemos que, por ejemplo, Vivienda se advoca a cierta comunidad, el BMT se advoca ante alguna posible tráfico, porque hasta en eso tenemos nosotros incidencia. El problema es que como los antiguos diputados no lo hacían, ahora ellos se quedan simplemente a atacar. Eso es lo que realmente pasa. Voy a tratar en solo minutos el tema de la incorporación de recursos al MOP para el Plan Nacional de Transporte, que es uno de los temas que había mencionado. Pero, diputado, yo quisiera preguntarle qué piensa de esta oposición. ¿No terminan de comprender la lectura del resultado de las votaciones del 28 de febrero del año pasado, cuando la población prácticamente los ha hecho casi desaparecer? Y lo que quedó, cada vez más renuncias en los partidos y todas las situaciones que son conocidas de los salvadoreños, porque vemos una oposición, es una oposición férrea contra el presidente de la República, y no se está afectando, yo lo decía ayer, al presidente de la República no le va a afectar si le incrementan el recibo de la electricidad, le va a afectar a todas las familias que veíamos en la nota, la señora del molino, de la tienda, el señor, todos estos pequeños negocios. ¿Es una oposición en contra del presidente Bukele o es una oposición en contra de las medidas a la población? Bueno, en realidad yo creo que la oposición se puede cansar de hacer una campaña tan larga. Y cuando vengan las elecciones, que nos
nosotros hagamos campaña, no van a hallar qué hacer. Porque ahora nosotros estamos trabajando. Ellos están en campaña. Desde el inicio del periodo están en campaña. Y cuando se está en una campaña con un discurso irracional, pues pierde validez ese discurso. Porque no es propositivo. Y dicen, ustedes no están haciendo nada. Ok, no estamos haciendo nada. Pero ¿y qué hicieron? Le voy a poner un ejemplo. Nosotros aprobamos esa ley de regulación de las parcelaciones y lotificaciones. ¿Qué logramos con eso? En este país, para poder aprobar una lotificación, se tienen que cumplir ciertos criterios. Acceso a servicios básicos, agua, energía, acceso vial. Y eso no se hacía. Entonces los lotificadores lotificaban una propiedad que no tenía las condiciones sin autorización. Entonces le cobraban a la gente, pasaban por 15 años cobrándole a la gente, terminaban de pagarle y la gente solo tenía un recibo simple. Dígame, ¿quién saca un crédito con eso? ¿Quién mejora una vivienda con eso? Y cosas más complicadas. ¿Quién le hereda a un hijo? Eso. Hay una injusticia, hay una vulneración de derechos, incluso constitucionales. ¿Y qué hacían ellos? Tuvieron el tiempo. Mire, Arena tuvo el poder, el Frente lo tuvo, pero ahora dicen que nunca lo tuvieron. ¿Y quién los gobernó? O sea, cuando ellos se oponen a lo que estamos haciendo, solo es una muestra de la enorme incapacidad que tuvieron cuando estaban en el poder. Entonces, a veces nosotros no nos detenemos en prestarle mucha atención, porque usted, si quiere avanzar en su trabajo, póngale menos atención al ruido de las chicharras. Ellas están ahí, no le afectan. Entonces, si nosotros nos ponemos a discutir tanto y a ponerles atención, mire, la gente no nos va a perdonar, porque ¿cuál es el mensaje de la población? Miren, hicimos el cambio para que trabajen, no para que pierdan el tiempo con estos. A ellos ya los desplazamos, a ellos ya los desterramos. Entonces trabajen, y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, si ellos quieren hacer larga la discusión, obviamente nosotros nos vamos a ir a votación porque estamos defendiendo los intereses de la gente. Sin duda, una conversación similar podremos tener cuando se aborde ya el tema de una reforma de pensiones, porque mucho se hablará de qué fue lo que hicieron los gobiernos de Arena y los gobiernos del FMLN con el tema de las pensiones, con esos fondos que son de tantas familias salvadoreñas que han trabajado por ellos. Pero eso será sin duda más adelante. Vamos a la pausa. Al regresar abordaremos el tema de transporte, que es otra enorme deuda con la que han cargado las familias salvadoreñas. Esta mañana tengo el gusto de conversar con dos diputados de la bancada CIAN en esta nueva Asamblea Legislativa, Saúl Mancía y Salvador Chacón. Hemos conversado sobre estas medidas económicas que han sido iniciativas del presidente de la República, que a través del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía han llegado hasta el Congreso y han contado pues con el apoyo de la bancada CIAN, esto que todos han llamado una gobernabilidad que el país tanto necesitaba. Y hablábamos, diputado Chacón, sobre el tema de transporte. Usted, que preside esta comisión, durante la jornada, durante la plenaria, con 65 votos, se aprobó la incorporación de unos fondos para el Ministerio de Obras Públicas, y esto para financiar el Plan Nacional de Transporte. Háblenos de qué se trata este plan, cómo va a beneficiar a la población salvadoreña. Bueno, primeramente, esto va abordado a la temática que lleva actualmente el MOP junto con el BMT. Primero en el impasse, o sobre todo en la medida de abordar el tema de la ruta de la 52 con la 100, la que es de Zaragoza a San Salvador, para que quede más amplio, sin importar el número. Y es que, por ejemplo, vimos de primera mano cómo el gobierno
ejecutó de manera inmediata y oportuna el plan para que la población no se viera afectada ante la posible amenaza, si queremos verlo así, o la paralización de esa ruta en específico. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno? Operativizó completamente para que la población no se viera afectada. Por ejemplo, hizo el despliegue de unidades tanto institucionales como de otras partes del país para abordar esa ruta en concreto. Y luego dio lo de los motoristas, el mantenimiento a ciertas rutas que realmente no entendemos cómo es que habían transportistas que puedan cobrar un subsidio y realmente uno llega a verificar dichas unidades y no están en las condiciones óptimas. Hay algo que la población debe tenerle claro y es que el transportista da un servicio público que va a través de una concesión que el Estado da. ¿Cuál es la misión o la visión que está haciendo ahora el BMT? Es verificar que ese servicio público esté en óptimas condiciones, sea de manera digna, si queremos verlo así, pero sobre todo que cumpla con ciertos estándares para que ellos puedan ser oportunamente, si queremos verlo, beneficiados con la parte que le corresponde al gobierno de un subsidio. ¿Qué es lo que nos decía antes? Cuando había para hacer memoria, cuando los transportistas decían, vamos a paro, ¿qué es lo que pasaba? El gobierno doblaba la mano, la asamblea, en vez de hacer una función de ver de qué manera se operativizaba una ley para hacer cumplirla y hacer más estrictos en ese tema, no, eran intermediarios para llegar a un acuerdo bajo la mesa. Recordemos que habían transportistas que eran diputados de la Asamblea Legislativa. Y que lastimosamente la comisión que yo presidía estaba, si queremos verlo así, secuestrada por una fracción, por Arena. Nunca antes se había visto de manera integral la comisión. ¿Por qué digo de manera integral? Nosotros trabajamos una ley de transporte. Obviamente ahorita estamos viendo ciertos puntos con el Ejecutivo, porque algo que sí la población debe de saber es que no vamos a aprobar una ley muerta. ¿Qué digo una ley muerta? Que nosotros la vamos a aprobar y que no se puede ejecutar. Estamos ultimando unos detalles y en su brevedad vamos a tener una ley de transporte que por fin busque, o sea, la piedra angular para darle un transporte digno a la población. Todo esto que el presidente Nayib hizo dentro de las medidas para salvaguardar primeramente el bolsillo de la población van encaminado a eso. Y vemos también cómo de manera articulada las instituciones que son de gobierno trabajan para que no se vea afectada la población, tanto así que le dimos la facultad desde la Asamblea Legislativa a los gestores de tráfico, primero para que vean el incremento del pasaje. Para que no se permita. Para que no se dé. Segundo, para cuando se demos cuenta de esta violación a la normativa, se reporte y entonces el BMT haga pesar la ley sobre las personas que lo están infringiendo. Pero más que eso, hay que ver cómo de manera el gobierno, a pesar de las dificultades o de realmente la problemática que es manejar el tema del transporte, nunca dio el brazo a torcer ante una posible amenaza de paro. Antes, si lo hacía el gobierno, ellos sabrán los tratos que tenían, pero ahí es donde nosotros también nos damos cuenta quiénes son los buenos empresarios y quiénes son los malos empresarios. Porque el buen empresario va a trabajar de la mano con el gobierno para dar un servicio de calidad. El malo no, el malo se va a comenzar a decir, es que no tienen abogados, es que la tarifa no se quiere, no nos pueden ayudar. Y ya vimos realmente que no es la manera de trabajar. Todo se va a hacer paso a paso de manera articulada para que El Salvador tenga un transporte digno, pero también cada quien debe de tener su parte y es donde también yo aprovecho para que la población, cuando por ejemplo vea que una línea o un bus lleve una tarifa más de lo aprobado, denuncie. Todos tenemos que tener nuestra parte. El Ejecutivo vela por el cumplimiento, nosotros damos la herramienta, pero ustedes como usuarios, si ven una ruta que está cobrando más de lo debido, denuncie. Están los números pertinentes, están las redes sociales, nada puede pasar desapercibido, porque si todos sumamos, ahí es donde por fin vamos a lograr tener un transporte digno. Bueno, es importante mencionar que estos fondos que superan los 8 millones de dólares son recursos provenientes de la Contribución Especial para la Estabilización de la Tarifa del Servicio de Transporte Colectivo de Pasajeros, que es COTRANS. De ahí es de donde se están moviendo estos fondos para este plan de transporte y fue una iniciativa del presidente de la República, Nayib Bukele, que llegó a través del ministro Zelaya hasta la Asamblea. Pero quiero hablar más del tema y es que con un servicio más ordenado, el gobierno ha garantizado a los usuarios de las rutas
42 y 152, un servicio más seguro y también ágil. Así lo manifiestan quienes todos los días hacen uso de estas unidades. Escuchemos qué es lo que dice la población para continuar hablando al respecto. Tecla Zaragoza. Tecla Zaragoza. Salvador del Mundo. El Platillo. Zaragoza. Tecla Zaragoza. Pasen, por favor. Así inicia la jornada. Es importante brindar un buen servicio y mantener el orden. Tengo 2 para Tecla Zaragoza. Deteneme el bus, porfa. Pues fíjate que está bien, está bien. De seguir así, le digo que sí se va a sentir bastante bonito. Es algo nuevo que se está dando y lo veo bien porque son cuestiones ya ordenadas, nadie va parado y para mí es nuevo, la verdad, que nunca se había dado y veo muy bien pues esto. Este es el punto de partida en la Plaza Zurita, en el centro de San Salvador, de donde parten las rutas 42 y 152. Para serles sincero, es la primera vez que veo algo que está bien estructurado. Está buena la medida que están haciendo, porque así ordenadito la gente hace más espacio y todo, y antes esto estaba todo desordenado. Las jornadas acá inician a las 3:30 de la mañana. Los usuarios satisfechos por el orden y la seguridad. A mí sí me está favoreciendo. Viajo todos los días a Santiago, entonces pues considero que sí. ¿Lo ve ordenado? ¿Cómo? ¿Lo ve ordenado? Sí, la verdad que sí. El servicio es gratuito y del cumplimiento se encargan delegados del Viceministerio de Transporte y de la Seguridad, agentes de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada. La Ruta 42 hace su recorrido entre San Salvador y Santa Tecla, mientras que la 152 llega hasta Zaragoza en el Departamento de la Libertad. Bueno, ¿y para qué van a ser utilizados estos fondos? Tengo algunos datos: contratación temporal de motoristas de autobuses, de microbuses, inspectores, administradores de ruta, así como contratar el mantenimiento correctivo y la adquisición de repuestos o partes para garantizar el funcionamiento de las unidades de transporte. Escuchábamos a la población que están satisfechos con el servicio que se está dando en estas rutas. Sí, bueno, los fondos son para la estabilización del transporte. Obviamente no se le puede dar el servicio de transporte a la población poniéndole en riesgo con unidades que no están en las mejores condiciones. Hay que hacer los cambios de aceite, los mantenimientos de rutina, que las llantas estén en buenas condiciones, todo eso. Yo quiero destacar algo, fíjese, y que la población lo tenga claro. El Estado concesiona bienes y las rutas son del Estado, no de los empresarios. Entonces, y cuando se otorga una concesión y se le entrega a los empresarios, el empresario está obligado a prestar un servicio bajo los términos y condiciones que fue dada. Lo mismo pasa con los medios de comunicación, por ejemplo. El espectro es del Estado, lo concesiona. Ahora, el empresario es responsable del buen uso y del uso también bajo las condiciones que fue dada. Cuando se violan esas condiciones y esos términos, el Estado puede intervenir. Pero aquí en este país jamás lo hizo. Usted revise las noticias cuando la gente hacía unas enormes caminatas por los paros de transporte. Porque era una de extorsiones de no acabar. ¿De extorsiones de quién? Me estoy refiriendo a las extorsiones que los malos empresarios del transporte le hacían al Estado. Cuando querían más subsidio, ¿qué hacían? Me voy a paro. Injustificado. Cuando querían incremento de tarifas, ¿qué hacían? Me voy a paro. Y pedían subsidio con unidades que hasta árboles les habían nacido, porque unidades que no estaban en circulación. Y de hecho, aquí está el presidente de la comisión, que lo hemos visto este tema, y se van a poner en la nueva ley algunas regulaciones para garantizar que la unidad que cobre subsidio esté funcionando, esté operando, y esté operando en óptimas condiciones. Existían esos vacíos en la ley entonces, porque así debería de ser de claro. No se puede estar brindando un subsidio para una unidad que esté parada con desperfectos mecánicos. No ha tenido los candados adecuados, ni la vigilancia adecuada. Por eso le digo, el Estado nunca intervino.
Porque en primer lugar, habían intereses compartidos entre los gobernantes y los empresarios. Incluso algunos empresarios estaban en el ejercicio del poder también en algunas de las instituciones del Estado. Entonces se vuelve juez y parte. Ahora usted ha visto que el presidente ha sido tajante, es decir, el pasaje no se va a incrementar. Uno, la tarifa no se incrementa y si alguien lo incrementa, denúncielo y vamos por él. Y usted lo ha visto, ya hay empresarios que han sido detenidos. Y también no es posible que para engañar yo falsifique un documento. Vea, eso tampoco, porque eso es otro tipo de delito. Ese es otro nivel ya, ¿verdad? Diputado Chacón, voy a retomar el término utilizado por el diputado. El presidente ha sido tajante cuando ha dicho que no va a permitir que el transporte haga lo que hacía con los gobiernos pasados. Este decreto también establece que lo invertido en el mantenimiento correctivo y repuestos será descontado del otorgamiento de la compensación a los empresarios. Sí, con eso yo retomé realmente el post, si queremos verlo, o la franqueza con la que el presidente habló, porque eso realmente es de aplaudirle y de admirar. Nunca antes un presidente había abordado de manera específica y sobre todo contundente uno de los temas que desgraciadamente están descuidados para la población, y el tema transporte, y nadie está por encima de la ley. Este sector hacía lo que quería prácticamente con los gobiernos anteriores. Ya lo dijo el diputado Mancilla, decían vamos a paro, todo con tal de negociar un beneficio a favor solamente de ellos. Eso se acabó. Uno, desde que el presidente Nayib Bukele llegó al gobierno. Y dos, desde que nosotros tomamos la asamblea para trabajar por el bien del pueblo salvadoreño. Porque debo de decirlo, desgraciadamente la comisión en la que nosotros formamos parte, y yo la presido, solamente ayudaba para hacer reformas sectorizadas a favor de ciertos empresarios. O sea, y ellos, debo de entender, obviamente, que al ver que no tienen ni siquiera la salida vía asamblea y ya no hay una negociación por parte del gobierno, dicen, estamos acorralados. Pero están acorralados los que estaban acostumbrados a incumplir la ley. O sea, el presidente ha dado herramientas, como tú ya lo dijiste. Si una unidad de transporte está dando el servicio y al momento de la verificación nos damos cuenta que no cumple con los estándares mínimos que por ley deben de otorgar, ya tiene la facultad el Estado, primeramente con los fondos que se dieron, para intervenir. Si hay que arreglarla, bueno, la arreglamos, porque tampoco anda la población en una unidad que no sirva, y si no, de ver de qué manera se soluciona. Y eso es lo que realmente se hizo con el despliegue de todas las instituciones de gobierno hacia un tema tan controversial. La Fuerza Armada dentro de una unidad. O sea, una manera integral. No es que porque sea inseguro o no es que porque no se quiera abordar. Es simple y sencillamente el Estado, el Ejecutivo como tal, abordar de un tema de total importancia por la población, y eso es lo que quiere la población. Sí marca un antes y un después. ¿Cuál es el antes y un después? El presidente lo dijo, cumplan la ley. Si el transporte quiere cambiar en el país y los empresarios no se quieren ver afectados, cumplan la ley, den un servicio digno. Trabajemos de la mano con las iniciativas que el presidente tiene, porque ya no solamente es vamos a asfixiar, o no solamente es que hay que hacer esto. El mayor ejemplo es una manera de ver las dos cosas, tanto de la manera para la población y tanto de la manera para que no se incremente un pasaje. Aprobamos en esta última plenaria el hecho de que, a pesar de todo lo que tenemos de crisis económica y mundialmente hablando, se le da todavía el hecho de que pueda tener el subsidio, pero eso se da para que la población no caiga en un incremento al pasaje. O sea, esa es una manera integral de ver las cosas. Así es, precisamente se incorporaron $5.053.000 para el Ministerio de Obras Públicas para la estabilización del valor del pasaje del transporte público. Solo contó con 59 votos. Aquí prácticamente solo fue la bancada sean quienes votaron. Sí, que estos temas para ellos les genera conflicto interno porque son sectores, son temas también que siempre los han manejado ellos, y tocamos intereses de ellos. Es bien complicado. No, es que la oposición está en una posición bien complicada, porque ellos son juez y parte de eso. Entonces no pueden emitir
un voto en contra de sus mismos intereses. Ese es el problema. Pero fíjese que, cambiando un poco de tema, yo quiero tocar lo relacionado al paquete agrícola, porque la gente tiene muchas dudas. Y antes que terminemos el programa, quisiera decir un par de cosas. Este programa fue diseñado con fines electoreros anteriormente. Entonces, aquí se le daba paquete agrícola al que no producía. Y no importaba, si no tenía tierra, si se dedicaba a otra cosa, y se lo entregaban y cuesta más de $60 cada paquete, y a la vuelta de la esquina había alguien esperando que él se los compraba a $20. Y en un país que está constantemente con periodos electorales, tenía mucho peso la bandera política y veíamos muchísimas injusticias en ambas administraciones, porque lo vimos en trabajo de campo y lo dice la historia de nuestro país, que está claramente. Entonces, usted tiene que tener bien claro qué quiere, votos o que haya comida en la mesa de los salvadoreños. Esa separación hay que hacerla, pero de manera clara, tener claro al momento de ejecutar un plan como este. Entonces, ¿qué se está haciendo? ¿Qué está haciendo el gobierno en la entrega de este año? Ya se nos viene el invierno. Tenemos un problema por la inflación de los precios. Entonces, ¿quiere seguir manipulando el voto o quiere que la gente tenga comida? Entonces, se ha hecho un nuevo proceso. El Ministerio de Agricultura ha iniciado un nuevo proceso donde va a garantizar que todos los productores cuenten con el paquete. Un paquete que va a ser un poco diferente porque se va a mejorar, se van a beneficiar a 400,000 productores en el país, pero el punto es garantizar que al que se le entrega sea productor. Si no, no. Entonces hay un proceso de estudio, de censo, de verificación de la información. Y esto es importante, no podemos despilfarrar los recursos, que eso en todo caso es un recurso que le cuesta al Estado y que no estamos en las mejores épocas como para estar desperdiciando los fondos. Tenemos que garantizar que sí funcione. Así que el aparato del Estado está trabajando en eso ahorita y que la gente se acerque a los encargados que ya van a andar en territorio para que se inscriban y poder ser beneficiarios de este plan. Bueno, y de eso es también hablar de tantas acciones económicas para paliar los efectos de esta crisis económica, las que aprobaron en la plenaria extraordinaria que realizaron también el domingo. Todo un esfuerzo enfocado a combustible, al tema de electricidad, agua, pero también, por ejemplo, las medidas económicas de suspender los aranceles en ciertos productos, diputado Chacón, y como esas otras medidas más que anunció el presidente en la cadena. Nos quedan pocos minutos y quisiera que habláramos al respecto. Bueno, primeramente hay que decirlo, y es que gracias a Dios tenemos un presidente que ve más allá de lo que realmente nosotros necesitamos. Porque nosotros pudiéramos decir que la oposición dice son medidas que realmente no se sabe, según ellos, si se deberían de implementar. Yo lo dije en una entrevista con anterioridad, y es que si nosotros partimos, por ejemplo, de cómo el presidente manejó la pandemia en su momento, que para muchos pudo ser de una manera un tanto como atrevida, y más que eso, arriesgada, no fue así. El tiempo nos dio la razón a él en que fue la mejor manera de poder operar la pandemia. Y hoy por hoy somos uno de los países a nivel mundial que mejor la manejamos, al grado que tenemos una cuarta dosis del tema de la vacuna contra el COVID, tenemos medicamentos para el uso contra el COVID y tenemos uno de los mejores manejos a nivel mundial. ¿Por qué hago énfasis en esto y la antítesis ante las 11 medidas o todas las medidas que el presidente pueda tomar? Y es que oportunamente él manda las medidas, dentro de las que acaba de destacar el paro del cobro de los insumos, los hidrocarburos, el tema de una estabilización de la energía eléctrica, lo del IVA, de la canasta básica. Todo eso es una cadena de beneficios a favor del bolsillo de la población, que simplemente y sencillamente va a radicar en una sola cosa, y es que el salvadoreño en su totalidad no se ve afectado.
en su bolsillo, sin importar si es un salvadoreño que vive en X zona, en X parte. Es una medida integral que aborda el país en su totalidad y que busca una simple y sencilla cosa: no vernos afectados ante una crisis que no depende directamente de nosotros, pero hay algo que sí depende, y el presidente lo entendió desde el primer momento de que él abordó su cargo, y es el beneficio del pueblo salvadoreño. Y yo creo que eso es claro que le ha quedado a la población, y nosotros firmemente como diputados lo entendimos, y es por eso que cualquier iniciativa que venga de él, nosotros la apoyamos contundentemente, y es por eso que hoy por hoy tenemos algo que el país debió de tener siempre, y es la gobernabilidad. Una gobernabilidad que abarca también a las alcaldías, porque vemos a una gran cantidad de alcaldías que se están sumando, que son parte de esta gobernabilidad y están haciendo un trabajo en territorio. Es que todo está articulado y también todo está bien pensado. Por ejemplo, nosotros sabíamos que los precios de los insumos agrícolas han incrementado por la crisis inflacionaria. Entonces, el presupuesto que el MAC tenía para la compra de paquetes no iba a alcanzar, porque se iba a reducir el número de beneficiarios. Entonces, ¿qué se hace? Se le quita el IVA a la compra de estos y también se da un refuerzo presupuestario para lograr cubrir. Ahí beneficiamos a ¿quiénes? A los productores. Pero los productores, ¿dentro de cuánto van a poner a disposición esa producción a los salvadoreños? 4 meses, mínimo, 6 meses. Pero para mientras, ¿qué pasa? Entonces, aquí viene el complemento de las medidas del presidente y dice, no, entonces quitemos los aranceles a alrededor de 20 productos de consumo y que comience ya. Porque con aquello beneficio al sector campo, pero ¿y las comunidades urbanas? ¿Y la gente de escasos recursos que vive en comunidades urbanas? ¿Qué pasa con ellos? Que no cultivan, ellos consumen. ¿Y qué es la mayoría? Entonces también hay que beneficiarla. Entonces se decide eliminar los aranceles también a estos productos. Así que esto está bien pensado, es bien completo. Nosotros estamos para apoyar las medidas que el presidente implemente, que sean viables y que sean de beneficio a la población. Obviamente el presidente no nos va a venir a presentar una medida donde el beneficiado, el afectado sea la población. Ahí no la vamos a apoyar, pero sabemos que eso no lo va a hacer. Así que estamos trabajando articuladamente, gobierno, asamblea y alcaldías. Gracias, diputados, por haber estado esta mañana con nosotros y pues platicarnos de todo lo que ocurrió en esta plenaria del pasado martes, donde se han dado todas estas aprobaciones en diferentes temas. Qué bueno que se trabaje por los agricultores de nuestro país, por esos pequeños agricultores, muy importante, que viven en condiciones de vulnerabilidad y sus familias. Todos hacer nuestra parte para sacar adelante nuestro amado país, El Salvador. Gracias, que tengan feliz día. Muchas gracias. Vamos a despedirnos de esta manera y por supuesto recordarles que viene la Casa de Lula. Sigan con la programación de Canal 10 y si Dios lo permite, nos encontramos mañana en punto de las 6:30 de la mañana. Hasta entonces.